Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles una vez más. Y en esta ocasión me gustaría hablar del eterno conflicto o dilema que ha habido por cientos de años dentro de la iglesia sobre el juzgar o no juzgar. ¿A qué me refiero? Bueno, algunos grupos, algunas personas dicen que no debemos de juzgar a nadie, que debemos de dejar que Dios sea el que juzgue y nosotros solamente observar y dejar que Él sea el que tome la última palabra. Existe otro grupo que dice que no, que realmente se debe que juzgar. Y bueno, en este eterno debate que pues ha durado por muchísimo tiempo, algunos que están en contra de juzgar han utilizado, y me refiero a aquellos líderes, incluso pastores o líderes en general, han tomado este argumento para poder decirle a los feligreses o a la gente con la que se rodean o con la que están, pues ninguno de ustedes debe de juzgarme, nadie puede juzgarme, solo Dios puede juzgarme. Y bajo este argumento, pues la gente simplemente dice, bueno, yo no soy nadie. Pero la cuestión es, ¿se debe juzgar o no se debe juzgar? Bien, el versículo que es más socorrido, más utilizado para poder decir que no se debe de juzgar, lo encontramos en Mateo capítulo 7 del verso 1 al 6, en donde el Señor dijo, no juzguen para que no sean juzgados, con el juicio con el que juzgan serán juzgados, con la medida con la que mides te serás medido. Y luego pregunta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No den lo santo a los perros, ni echen sus perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y los despedacen. Bien. Algunos dicen, bueno, mira, aquí el Señor dice, no juzgues para que no seas juzgado. Pero en realidad el Señor no está diciendo eso. Si nosotros leemos bien, con todo el contexto, el Señor lo que está diciendo es que no debemos de hacer un juicio cuando nosotros mismos no tenemos elementos, no tenemos nuestra moral limpia, o digámoslo de otra manera, no tenemos las manos limpias, y si estamos juzgando a alguien de algo, pero nosotros estamos igual o peor, entonces no tenemos ninguna autoridad moral para juzgarlo. Tanto así que el Señor utilizó una hipérbole, es una exageración. Él dijo, ¿verdad? ¿Cómo le dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y que la viga en el ojo tuyo? Y luego dijo, hipócrita, saca primero, ¿verdad? Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Se fijan? Ahí el Señor está diciendo, primero, tú no puedes presentarte y juzgar a alguien cuando tú estás igual o peor. Nunca dijo no juzguen. Dijo no juzguen para que no sean juzgados bajo este argumento, ¿verdad? Que si tú vas a decirle a alguien algo es porque tú tienes la cara limpia, pero nunca dijo no lo hagan. Ahora, de ser este argumento cierto, de ser así, pues la Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 6, el apóstol Pablo, de los versos 1 al 9, habla acerca de un problema que había en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto tenía graves problemas y uno de ellos era el hecho de que dentro de la iglesia, cuando alguien tenía algún problema con un hermano, iba y lo demandaba en los tribunales públicos, lo cual era vergonzoso, era penoso por el testimonio. ¿Cómo va un juez del mundo a juzgar aspectos que tienen que ver con aspectos de la iglesia? Era algo penoso, era vergonzoso. Y Pablo incluso le recrimina esta falta de cordura, esta falta de juicio, de sabiduría, y dice que acaso no hay alguno de ustedes que juzgue estas cosas, que no saben que vamos a juzgar al mundo, que no saben que hemos sido puestos por Dios para juzgar cosas tan pequeñas. ¿Cómo puede ser que no haya alguien que juzgue?
Entonces, si así fuera este argumento, Pablo hubiera dicho, bueno, pues ni modo, pues Dios va a juzgar y hermanos, pues no somos nadie, allá un día Dios va a juzgar. No, él realmente les reprocha, les recrimina a los corintios el hecho de que ninguno dentro de la iglesia era capaz de juzgar cosas como estas. ¿Cómo era posible que no hubiera alguien que pudiera sentarse y hacer un juicio de las cosas o de los pleitos que los hermanos tenían, en lugar de llevarlos a ventilar a los juzgados públicos, en donde sería vergonzoso y sería una falta de testimonio? Pero no es el único lugar. También encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 7, del verso 19 al 24, en donde la gente en el tiempo de Jesús viene y lo juzga porque acaba de hacer una sanidad. Y entonces Jesús les responde y les dice, una obra hice y todos se maravillan. Por cierto, Moisés les dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en el día de reposo, se le ocurrió en el día sábado curar a alguien, dice, y en el día de reposo circuncidan al hombre. Pero si el hombre recibe la circuncisión el día de reposo, para que la ley de Dios no sea quebrantada, se enojan conmigo porque el día de reposo sané a un hombre. Y luego dice, no juzguen según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Sí? ¿Se fijan? Jesús nunca dijo no juzguen, dijo juzguen con justo juicio. Háganlo de manera correcta, háganlo de manera apropiada. Entonces, hasta este momento vemos que la Biblia nunca dice no juzgues, dice hazlo de manera correcta, hazlo sabiendo que tú tienes una autoridad moral para hacerlo. No te puedes presentar y decirle a alguien, ¿verdad?, señalarle a alguien sus faltas cuando tú estás igual o posiblemente peor que esa persona. Y por último, en el Evangelio de Juan capítulo 8, de versos del 3 al 11, que esta es otra escritura que muchos utilizan, vemos a los escribas y fariseos trayéndole una mujer sorprendida en adulterio. Y pues de acuerdo a la ley, las mujeres adúlteras junto con el adúltero deberían de morir a pedradas. Entonces ellos vienen y les dicen, en la ley Moisés nos mandó a apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntan. Tú, Jesús, a ver, ¿tú qué dices sobre esto? Pero dice aquí claramente que esto lo hacían para tentarlo, para acusarlo. Y Jesús, inclinado hacia el cielo, escribió en tierra con el dedo. Pero como insistían en preguntarles, se enderezó y les dijo, el que esté de ustedes sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y se inclinó de nuevo hacia el suelo y siguió escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, escuchen, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más chicos, los más pequeños. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. O sea, aquí Jesús tampoco les dijo, no juzguen. Lo que él dijo es, si alguno de ustedes, que de antemano la intención era en realidad, pues, digamos, sorprender a Jesús en algo para acusarlo, que de antemano eso era lo que querían hacer. Jesús lo único que hizo fue utilizar los mismos elementos que usaron y les dijo, ok, adelante, quien esté libre de pecado, aviente la primera piedra. Y dice que sus conciencias no les permitían hacerlo. Te fijas nuevamente cómo ellos no podían juzgar a esta mujer porque su propia vida no les permitía levantar la mano contra ella. Jesús nunca dijo no lo hagan. Jesús dijo, pues el que esté libre de pecado, que aviente la primera piedra. Entonces ellos entendían que en primer lugar lo habían hecho con toda la alevosía, premeditación y ventaja. Y número 2, se dieron cuenta que no tenían ellos elementos, no tenían autoridad moral para hacerlo. Por eso es que Jesús les dijo, mujer, ¿quién te condenó? Ninguno, pues yo tampoco, ve y no peques más. ¿Se fijan? Jesús juzgó de una manera correcta. Entendió perfectamente que la intención de ellos no era realmente hacer un juicio de la mujer, era en realidad sorprenderlo a él y tener elementos para juzgarlo. Así que debemos de juzgar, sí, debemos de hacerlo siempre y cuando tengamos nosotros la cara limpia, tengamos las manos limpias, cuando no tengamos ningún reproche para decirle a alguien, estás mal.
De otra manera, pues entonces no tendremos elementos para poder juzgar. Y con esto pues quiero terminar, porque de repente hay personas que dicen, no, pero tú no eres nadie para juzgar. Bueno, depende. ¿Qué estamos juzgando? ¿De qué estamos hablando? ¿Verdad? Sobre todo cuando vemos algunos líderes o algunos pastores o personas o personalidades en el mundo cristiano de la farándula que hablan y dicen cosas totalmente fuera de lugar, fuera de la Biblia, y cuando alguien dice eso está mal, dicen no, tú no eres nadie. Pues sí lo es. Claro, si la persona que está haciendo eso está actuando mal, pues claro que lo es. Si tiene elementos, tiene una moral impecable, es una persona limpia, claro que lo es. Y muchas de las veces lo que quiere es precisamente juzgar lo que está haciendo porque está mal. Esto Jesús lo hizo con los fariseos. ¿Recuerdan aquellas expresiones como generación de víboras, sepulcros blanqueados? ¿Quién lo dijo? Jesús. ¿A quién se lo dijo? A los líderes religiosos de su tiempo. Entonces Jesús puede haber dicho, no, yo no soy nadie, dejo el juicio al Padre. No, él habló claramente cuando vio que algo estaba mal. ¿Por qué? Porque tenía la autoridad moral para hacerlo. Podemos juzgar algo cuando en la iglesia están pasando cosas mal o el pastor está haciendo cosas incorrectas o incluso pecaminosas. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la cara limpia, tenemos la autoridad moral para hacerlo. Aun cuando no seamos líderes, pues aun cuando no seamos líderes. Así es de que Dios nos llama a juzgar, pero recuerda, juzgar con justo juicio, de manera correcta y no solamente por las apariencias. Espero que haya sido claro. Mi nombre es Luis Wale y me despido de ti, como siempre, esperando vernos en el próximo video. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.